puse a analizar parte de su discurso y me puse a pensar en la democracia y automáticamente me puse a ver un documental sobre la democracia en Estados Unidos. Cuando se empieza a hablar del 2016, se empieza a hablar de las elecciones, el voto electrónico. Yo dije, ¿qué rol juega la tecnología en todo esto? ¿Qué rol juega en efecto la tecnología? ¿Qué rol juega Internet? ¿Qué tan seguro es Internet? ¿Internet es un sistema infalible, perfecto, totalmente impermeable? ¿O es posible que Internet sea un factor de poder político y que lejos de darnos más libertades en el mundo, en algún punto pueda ser una herramienta de control? Sin más que agregar, toda suya la palabra, señor Nicolás. Un placer, semejante presentación que no me merezco, pero bueno. Para el tema que vamos a tocar, hay que remontarnos a los años 50 primero, tercera revolución industrial, en la cual empieza a surgir justamente todo esto de la computadora, que la va a hacer Apple primero, etcétera, hasta que vamos a llegar a los 90, que acá es donde más nos interesa. Porque en los 90 vamos a empezar a tener el Internet, cosa que hoy en día estamos explotando muchísimo, todos nosotros con Twitch, YouTube, Instagram, etcétera. Pero esto se va a perfeccionar, por así decirlo, con la aparición de la IA a partir del año 2000 aproximadamente, que se lo empieza a llamar eh, la cuarta revolución industrial, justamente. Y muchísimos se deben preguntar, ¿qué es la Big Data? La Big Data es un conjunto de valores, un conjunto de datos complejos por las 4 B que se llama. Volumen, variedad, veracidad y velocidad que poseen. Porque justamente todos estos datos son los que los diferentes dispositivos y aplicaciones van tomando de nosotros que utilizamos en las redes sociales o en el celular en general. Por ejemplo, un caso práctico para que lo entienda cualquier persona que únicamente sepa entrar a Instagram o mandar un WhatsApp. Uno busca en Mercado Libre, en Amazon o en cualquier empresa, una heladera. Le juego lo que quiera, sale de Amazon, entra a Facebook, Twitter, Instagram, promoción, heladera, tanta plata. Todo eso es Big Data. Todo eso justamente la utilización de la Big Data, en este caso para fines económicos eh, o para ganar justamente influencia en las personas sabiendo a qué punto ir. Esto lo hace Facebook, Instagram, Twitter, Amazon, todas las aplicaciones y redes sociales y páginas web, ya que justamente así se maneja el Internet, porque todos estos datos hay que recordar que van quedando guardados, por así decirlos, y lo más importante es saber entrecruzarlos justamente, porque a mí no me sirve de nada tener un dato así de la nada, sino que yo necesito entrecruzar. Por ejemplo, Horacio busca un micrófono y yo entonces tengo que empezar a encuadrar en toda esta Big Data, porque tengo un montón de datos que no me sirven de Horacio, pero yo tengo que empezar a encuadrar. El tipo vive en Córdoba, vive en Argentina, me tuvo este tope presupuestario en Mercado Libre, supongamos, y vio estos 2 micrófonos que entró 2 veces. Entonces esto le interesa a él. ¿Yo qué voy a hacer? Le voy a vender, supongamos soy Facebook, le voy a vender un espacio a quien se te ocurra, Garbarino, Mercado Libre, lo que sea, para que ponga ahí justamente un anuncio. Y a su vez, Facebook, que es uno de los casos más polémicos del tema de la Big Data, venta de información, venta de datos, etcétera, es una de las aplicaciones que más datos recauda de las personas. Es más, lo pueden buscar ustedes en www.facebook.com/about/privacy/update, que ahí pueden ver cómo Facebook toma, supuestamente para protegernos, toma creencias religiosas, ideología política, intereses, aspectos relacionados a la salud, acontecimientos importantes y demás, justamente, y demás características de la persona o que uno tiene ahí en Facebook. Por dar un ejemplo, esto multipliquémoslo a todas las redes sociales e imaginémonos la cantidad de información que hay vagando en el mundo justamente nuestra, que básicamente, que ahora en la actualidad el teléfono es prácticamente un miembro del cuerpo humano, un nuevo órgano diríamos. Entonces, acá es donde surgen dos grandes problemas que son los que tiene la Big Data. El problema de la propiedad de estos datos y de la privacidad. ¿Por qué? Porque va a haber dos posturas muy marcadas. Una que va a decir, no, estos datos son míos, son de la persona propiamente dicho. Y otra postura que va a decir, no, pero vos aprobaste las condiciones de uso, aceptaste las cookies, entonces indirectamente esto es como algo, vos firmaste un papel, yo te los puedo sacar tranquilamente, vos me lo cediste libremente, vamos a decirlo.
Y entonces acá puede haber un montón de denuncias y donde entra mucho el juego, no tanto de las causas, de los problemas políticos, el tema de Huawei, que lo vamos a tocar, el tema de TikTok, que lo vamos a tocar, el tema de la Cambridge Analytica con Trump, que lo vamos a tocar, el tema de Macri, por ejemplo, en la campaña más que todo 2015 y 17, que Durán Barba se basó de esto para ganar las elecciones. Y entonces acá surge un montón de conflictos que se llevan a juicios y un montón de problemas y justamente multas millonarias, como ha sufrido Facebook en muchísimos países europeos, en Estados Unidos mismos, etcétera. ¿Por qué? Porque uno cede la información, pero lo que pasa es que en realidad no sabe que le cede, porque ¿quién lee las condiciones, los términos y condiciones? ¿Vos las lees, Horacio? Y nunca, casi nunca, Lo por la mismo, por velocidad. ejemplo, exacto, por ejemplo, otra aplicación que son muy polémicas, que yo escribí el artículo, que gracias a Horacio de la Fundación Libre por publicarlo, sobre el COVID. Los países de Israel, Japón, Singapur, hasta China, Corea del Sur, manejaron mejor la cuestión de la pandemia, supuestamente. ¿Por qué? Porque ¿qué te hacían estos? Te obligaban a descargar una aplicación, como la de acá, la de COVID-19 de acá, y justamente vos con esa aplicación autorizabas tu ubicación, tu geolocalización, no solamente por GPS, sino también por las señales 4G, Wi-Fi, etcétera, y a su vez todo esto iba armando toda una red para poder controlar a la gente y saber dónde estaba en cada momento. Entonces, ¿qué pasaba? Venía, venía, se hacía el hisopado de una persona cualquiera y daba positivo. Bueno, a ver, ¿dónde estuvo esta persona en los últimos 7 días? Estuvo en todos estos lugares. Listo, automáticamente, ¿qué hago con toda la Big Data y toda la información que tengo? Voy a engancharla y voy a decir, bueno, la persona X estuvo con ABCD. Listo, le voy a mandar un mensaje a ABCD, che, vengan y soparse porque estuvieron en contacto con un coronavirus. Caso concreto de la aplicación que era Corona 100 de Corea del Sur o China, no me acuerdo bien qué país, pero Israel hizo lo mismo, porque la controló también a la pandemia y no hizo falta una cuarentena tan estricta y todo esto, por la Big Data justamente, porque es una forma de control, de manejo de información que se lo puede utilizar para el bien o para el mal, obviamente. Lo mismo sucede con demás actividades que se pueden hacer con la Big Data, por ejemplo, en política, caso práctico. Durán Barba en 2015-2017, ¿qué es lo que hace para ganar las elecciones más fácilmente? Plantea lo siguiente, agarra y dice, yo tengo distintos tipos de votos. Esto lo hablamos con Nahuel hace unos días, me acuerdo, patente. Teníamos el voto seguro, voto probable, voto posible, voto complicado y voto imposible. ¿Yo qué hago? ¿Voto seguro? Listo, me vota. Voto imposible, no me va a votar. ¿Yo en qué me tengo que centrar? En los otros tres. Tengo que intentar traerme la mayor cantidad para mi lado, para que me voten. Entonces, ¿yo qué hago? Como yo soy Durán Barba, manejo plata, porque soy un partido político, encima importante, que ya te ganó las elecciones del 2015 y necesito 2017 y 2019, ¿por qué no? ¿Qué es lo que hago? Yo voy a buscar y voy a decir, a ver, esta persona que vive en Córdoba Capital, ¿qué es lo que le preocupa? ¿Qué es lo que busca? ¿Cuál es la queja que tiene en Twitter, en Facebook, en Instagram? Y se queja de que no está completa la circunvalación, por ejemplo, un caso práctico acá de Córdoba. Listo. A esta le voy a hacer promoción de qué? De la circunvalación de las calles. Otra persona del conurbano, esta se queja por la pobreza. Listo, voy a centrar mi campaña ahí. Entonces, ¿qué pasa? La persona va a sentir que la política y que justamente la influencia y que el mensaje está mucho más dirigido. Porque no es lo mismo que yo le hable a los 47 millones de argentinos que somos, a que te hable algo más centralizado a vos, a tu familia o a tu localidad. Entonces, eso me va a permitir controlarte y lograr tu voto mucho más fácilmente porque vos vas a sentir que estoy mucho más cerca y que yo sé lo que vos querés, por más que vos nunca me lo dijiste a mí directamente, porque vos nunca le decís al candidato, yo quiero que me arregle la calle, ¿eh? Pero yo ya sé que vos querés que yo te la arregle porque te quejaste de que rompiste el tren delantero, la suspensión o lo que sea del auto. ¿Tanto hablé, boludo? No, bueno, eso no importa. Estamos viendo entonces, en efecto, lo que es la Big Data. Yo lo que fui tomando nota y lo que iba tomando nota también por computador y tratando de combinar un poco cada aspecto, lo que a mí me interesa son dos cuestiones principales. En esta cuarta revolución industrial, que es casi una revolución cibernética,
¿Qué exacto. sucede? ¿Qué sucede si es que se puede tocar? Si es que se puede tocar. El 5G es como un tema de mucha preocupación que yo lo Sí. asocio en forma directa a a las posibles incluso implicancias jurídicas en cuanto al trasfondo por los datos sensibles que se filtran y se controlan. Todos recordemos que el habeas data ha mutado claramente, que es una acción de amparo que muta de forma constante por cómo ha mutado también la forma de comunicación. Entonces, acá el rol del Estado, las regulaciones estatales son claves para entender, como también es clave quién va a controlar esa tecnología del 5G, por un lado. Y en segundo lado, ya que estamos hablando justamente de esta suerte de control social, digamos, si es que hay Sí. o no hay control sobre esto, es, es si esto tiene implicancia o no con esta suerte de nueva guerra fría en el que el mundo nuevamente se divide con Donald Trump y una suerte de patriotismo por un lado y un globalismo y una China que está avanzando en forma agigantada en el globo por otro lado. No sé si me he dado a entender, es como que a mí me interesa que tocar estos dos temas. Por Sí, un sí. lado, el 5G, el control de China, por otro lado, me interesa la relación Estados Unidos y China en los contextos políticos y culturales que se viven. Vos sabés que los dos temas se van a tocar en algún punto. Y vos sabés que yo soy defensor de que yo sostengo que ahora mismo estamos viviendo en una guerra fría, pero no se están masacrando en Vietnam o en Corea, sino que es por otros lados que ya en un ratito lo vamos a tocar. El tema del 5G, lo principal es que se aumenta la velocidad muchísimo en la transmisión de datos hasta 10 veces más rápido de lo que se hace ahora. Y se podría reducir, según los operadores, a 5 milisegundos, un periodo casi imperceptible para los humanos. Estoy leyendo el dato textual para no equivocarme, claro, por eso estoy mirando acá. Entonces con esto obviamente es mucho más fácil entrecruzar toda esta información y captar muchísima más información. Y a su vez va a ser mucho más importante el funcionamiento de la guía y la automatización, el machine learning que se llama, que es que las máquinas aprenden solas para poder procesar toda esta información porque el ser humano no va a poder. El ser humano no va a poder procesar la cantidad de información que se está manejando hoy en día. Justamente lo tiene que procesar la IA. Y si la IA no logra el machine learning, que debería estar controlado sobre todo por el hombre, porque acá hay que recordar una cosa siempre. Primero el hombre, después las máquinas tiene que ser. Si, justamente sin el Machine Learning sería imposible controlar toda esta información porque es muchísima y en un contexto en el que estamos, que cada vez hay más información, hay más gente usando dispositivos móviles, hay más información que te puede interesar y en un contexto, lo sostengo personalmente, de una guerra fría, eh, ahí que el problema, esto se va a utilizar muchísimo. Caso concreto, el de Cambridge Analytica en las elecciones de Trump 2016, que hubo un conflicto ahí, que muchos se ven acordados, salen a decir que Rusia estuvo involucrada, etcétera. Básicamente, ¿qué es lo que pasó en estas elecciones? Toda la campaña de Trump se basó en ver las influencias que había o no. Entonces, ¿qué es lo que es? Negoció con Facebook, con Cambridge Analytica, y al Cambridge Analytica le dijo, mira, la gente opina en, la gente opina en tal, tal, tal y tal estado, opina esto. La gente está preocupada por esto, justamente. Entonces, ¿qué van a hacer todos los asesores y toda la campaña? Me voy a centrar en eso, básico. Y voy a hacer que, mediante Facebook, que hay un juicio por todos estos quilombos, eh, voy a hacer que Facebook me posicione lo que a mí me conviene, justamente primero, segundo, o como me convenga, según la información que a esta persona le interesa o no. Después, en todo este mundo que justamente de una supuesta guerra fría entre patriotismo de Trump y el comunismo, globalismo liderado por China, del Partido Comunista de Jinping. Hay dos casos que son los más importantes a día de hoy, que son el de Huawei y el de TikTok. El de Huawei hay que encararlo por varios lugares. Hay que recordar que a principio de año hay un conflicto entre justamente Trump y Jinping, Estados Unidos y China, perdón, eh, justamente por Huawei. Porque Trump, ¿qué va a decir? Ojo, que Huawei puede ser un método de inteligencia y de espionaje chino. Ojo con eso. Y entonces va a obligar a Google a que le saque el sistema operativo, justamente, a pesar de que Huawei es una empresa privada,
como no se sabe la relación que puede o no tener con el Partido Comunista, Trump ante esto dice, ojo, hay que acordar que estamos en un contexto de una casi guerra comercial en febrero, a principios de este año. Entonces Trump dice, ante la duda, yo a Huawei lo corto de una. Y entonces va a obligar a que Google le saque el soporte a Huawei y Huawei tenga que migrar a su propio sistema operativo, etcétera, que eso ya después se solucionó a futuro. A su vez hay que agregar dos cuestiones más con Huawei que surgieron hace poco tiempo. El tema del 5G en Gran Bretaña, y todo esto obviamente es por las sospechas de espionaje de Huawei. Porque después de que Estados Unidos salga con toda esta información, Huawei deja de prestar servicio, Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur, eh, y creo que no me falta ningún otro país, dejan de consumir los servicios de Huawei y dejan de darle tanta importancia. ¿Qué pasa? Uno de los principales y que más plata y más avance está teniendo en 5G es Huawei, que es China, justamente. Entonces, por ejemplo, salió noticia hace un par de días, un par de semanas, de que Gran Bretaña, Boris Johnson dijo, acá no queremos nada de Huawei porque puede ser que estén espiando de verdad. Puede ser que sea que los tipos de esto usan la información del 5G y todo lo que se transmite para beneficio propio del Partido Comunista Chino. Y para llevarlo un poco más a la Argentina, que muchos van a decir, pero todo esto a Argentina no le afecta nada, acá estamos en el 4G, estamos todo tranqui, somos tercer mundo, tenemos otras preocupaciones. No es así. ¿Por qué? Los principales modems de Argentina y servidores que quieren traer el 5G son los de Huawei, que justamente la mayoría que tenga Cablevisión, Fivertel, Telecom, que ahora son la misma empresa todas, dueñas de un mexicano, eh, la mayoría de los modems son justamente marca Huawei. Mucha casualidad. Y las pruebas de 5G, ¿quién las hace? Personal, con la red o con ayuda de justamente Huawei. Entonces, podemos ir viendo cómo no es solamente esto un problema de los países del primer mundo, los países europeos, etcétera. Esto es algo que viene para todo el mundo, porque justamente estamos en un mundo globalizado. Si un virus se distribuyó por todo el mundo en meses, mirá si no vamos a distribuir una red 5G en meses también. Bien. Y yendo al tema TikTok, que es un poquito más lindo, un poco más apasionante, tenemos la cuestión de que TikTok es también trampa denunciar que es un método de infiltración chino y de espionaje, teniendo en cuenta las influencias, los hashtags, los me gusta y los datos en general que uno tiene que dar para poder entrar. Pero hay que acordar una cosa que casi nadie lo analiza cuando toca el tema de TikTok, y es que Trump, hace un mes atrás aproximadamente, convoca a un acto justamente electoral de campaña, en un estado que no me acuerdo el nombre ahora, pero lo pueden buscar, y de golpe había una capacidad determinada, y de golpe empiezan a ver, te tendrías que escribir antes para poder ir, por todo el tema del coronavirus, para saber quién iba por cuestiones de seguridad, etcétera, y de golpe empiezan a ver que había, supongamos, 20.000 inscriptos, y de golpe empiezan a subir, llega el millón de inscriptos, aprox. Los tipos de la campaña estaban chochos, dicen, imagínate, llegamos a tener 1 millón de personas, ya está, le ganamos a todo el mundo. ¿Y qué es lo que había sucedido? Llega el día de la convocatoria, habían puesto hasta pantalla afuera, estaban todo armado como si fuera a venir 1 millón de personas, pero muchísimas personas, y cuando justamente llega el día, llega el momento, ven los asesores y todos los que hicieron la campaña y dicen, che, pero acá no hay 1 millón de personas, acá no llegamos a las 100.000 personas. ¿Y qué es lo que había pasado justamente? Un grupito de TikTokers importantes que hicieron, llamaron mediante TikTok a que se inscriban a esa campaña de Trump para poder justamente sabotearle ese acto electoral. Que eso casi nadie lo analiza cuando toca el tema de TikTok. Tú dices el tema del espionaje, sí, pero también hay que tener en cuenta que al tipo literalmente le cagaron un acto electoral hablando mal y pronto. El loco se gastó un montón de guita, estaba preparado para llevar cerca de 50.000 personas posta, tuvieron que empezar a discriminar, a mandar mail quién puede ir y quién no, y de golpe ves que no llenaste el estadio cuando tenías 1 millón de inscriptos. Y también es entendible que tenga un poco de bronca por ese lado. Pero justamente el tema principal es el tema del espionaje
que justamente sería mediante la Big Data y toda esta información. Y veo muchos liberales o demás personas criticando que Trump justamente quiera prohibir TikTok. Y yo me pregunto, todos los que se están quejando de eso, ¿por qué no los veo quejándose de que en China el Facebook, Twitter e Instagram no son como los conocemos? ¿Por qué nadie dice nada de eso? Porque es muy fácil salir a criticar al país libre, entre comillas, eh, pero no salir a pegarle al otro país justamente. Y más teniendo en cuenta en todo el contexto en el que estamos. Igualmente, hay que aclarar una cosa, todavía TikTok está funcionando y Trump dio hasta el 15 de septiembre para que la compre alguna empresa norteamericana o para que se retire. Obviamente TikTok quiere seguir funcionando en Estados Unidos porque es un público muy fuerte, porque es una aplicación millennial o centennials, justamente, en la cual la mayoría son nenes bien, nenes progres, que viven la vida tranquilamente porque no tienen los problemas de Sudamérica o del África, o del tercer mundo en general. Entonces, es una aplicación que les gusta y encima les encanta poder Sin subir las perder de fotitos con los vista que filtros hoy de por hoy pelos y los la... conflictos y las guerras se siguen llevando adelante, pero ya no como se conocían antes. Los países en materia de seguridad ya no van a invertir en grandes tanques de guerra, van a invertir justamente en cuestiones de seguridad cibernética, donde se filtra la vida de las personas, porque en efecto estamos viviendo a través de la tecnología. ¿Bien? Claro ejemplo de esto es la actual pandemia en la cual desarrollamos nuestras actividades a través de un teléfono y ya no en la calle. Digo, para que tengamos noción de que estamos hablando de realismo. Aclarado esto, aclarado esto. ¿Qué sucede entonces, Nico? ¿Qué sucede entonces con los sistemas de elección vía electrónica? Porque se está empezando a plantear tanto en Estados Unidos, y que algo vos ya has abordado en la radio, algo ya tocaste en la radio, como Así es. posiblemente en Argentina se llegue a tocar en algún momento, el voto electrónico para evitar la congestión de personas en espacios públicos. ¿Se vincula o no se vincula a la Big Data? ¿Es seguro o no es seguro el voto electrónico? ¿Hay forma de controlarlo con un sistema muy falible o todo depende del país y quién lo lleva adelante? A ver, yo personalmente no soy defensor del voto electrónico, sí del voto único, eso sí, no de la boleta de papel como en Argentina, sino del voto único como sucede en Córdoba principalmente, que es una boleta con todos los candidatos y por una crucecita. Pero del voto electrónico no, principalmente porque el caso argentino no es una sociedad que esté preparada ni en pedo, y también porque justamente va a haber problemas. Si ya hay problema con una boletita de papel, que hay corrupción, ¿quién va a manejar ese sistema que sería el que controle y el que tenga todos los datos? Esa es la cuestión a ver, porque justamente en el caso norteamericano que vos nombrabas, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el miedo justamente? No es el sistema electrónico, el sistema de voto electrónico o el sistema es el problema del sistema de correo. ¿Por qué? Porque ahí no se valida la identidad. Que este tema lo hablábamos por privado justo antes del vivo con un amigo nuestro que está justamente allá en Estados Unidos, a quien le mando un saludo también, Rob, un saludazo. Y justamente tocamos y hablamos ese tema y me dice, él está allá, tiene familia, etcétera, y me dice, el problema es que acá vos lo tenés que validar la identidad para votar por correo. ¿Y qué pasa? A Trump eso no le conviene, porque justamente del 2012 al 2016 el voto por correo electrónico aumentó un 100%. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Y volviendo de vuelta al tema del voto electrónico, depende quién lo controle y quién lo maneje, porque siempre puede haber un interés. En una de esas no propiamente en el resultado, porque en Brasil se utilizó y a pesar de eso ganó Bolsonaro, no hay que olvidarse. Pero hay que tener muchísimo cuidado en el tema del conteo de datos, porque imaginémonos, si en Argentina, el año pasado, estuvieron especulando para ver cuándo daban el resultado de justamente las elecciones del conurbano, que era lo que sellaba el triunfo de Fernández, y era voto de papel, llega a haber voto electrónico, que básicamente al terminar la elección tenés todos los resultados, y no, te empiezas a especular, mira, te largo esta provincia, te largo esta otra, y así. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso y justamente hay que ver que lo que yo sostengo, no tanto el tema de la seguridad, porque eso sería una cuestión de alquilar un sistema europeo, algún sistema que funcione de verdad, no uno nacional, justamente para intentar ser lo más objetivo posible,
sino más en el control de los datos estos y que no suceda como en Venezuela, que no quiero mentir bien, pero según tengo entendido, una vez se utilizó una especie de voto electrónico en el cual pedían el documento, entonces básicamente si vos pones el documento ya sabes a quién estoy votando. Si me pedí el documento y después te voto al de derecha, mal no me va a ir. Bien no me va a ir, perdón. Entonces se entendió ese punto. Ciertamente, bueno, igual quiero aclararse, en Argentina, pues yo sé que después este video lo van a ver gente de otros países, entienden que acá el fenómeno del peronismo es muy particular, especialmente con algunas zonas del norte del país, donde aún cuando es con voto papel y boleto único, como sea el sistema, si tienen que quemar las urnas, literalmente las queman y ya hubo experiencia en la famosa década ganada, digamos. O sea, es muy particular el sistema democrático de Argentina. Hago esa aclaración porque por ahí van a pensar, estos tipos están gobernados por simios, y sí. Pero bueno, es complejo de explicar. Volviendo al tema de Internet, volviendo al tema de Internet. Tiempo atrás, no recuerdo si había escrito un artículo para Libre o si yo había escrito un posteo para Instagram. Algo había escrito. Donde se denunciaba que la plataforma change.org en España, había vendido datos aproximadamente un valor de 6 euros por usuario, donde se le vendía a Change.org, le vendía tanto a empresas como a partidos políticos datos sensibles como la dirección, ciertas ideas políticas, el número de teléfono a estos espacios. Es decir, una empresa privada en la cual supuestamente uno juntaba firmas para salvar una ballenita o para decirle que no a la reta, de repente estos datos quedan en internet donde se decía, bueno, nombre, usuario, email, teléfono, filiación política, orientación sexual, orientación religiosa, y esto se vendía a un valor de 6 euros. Y yo pienso, así yo tuviese una gran empresa, o así yo tuviese un partido político, tener esta información sería un caudal de poder importante, tanto en lo económico como en lo político, e incluso en lo cultural. E incluso en lo cultural. Tener la información de una persona es poder controlarla por completo. Y acá yo quiero preguntarte a vos, Nico, que sos como el referente y nuestro guía en todo lo que es materia internacional dentro de la resistencia, dentro de lo que es nuestro espacio radial y el espacio en general de la resistencia. ¿Cómo crees vos que va a ser la política a partir de estos cambios en tecnología, a partir de este control de información que hay? ¿Cómo crees que se va a empezar a dirimir la política futura? Porque en un momento se llegó a hablar incluso hasta del partido en red, esto lo recordamos los que somos un poco más viejos, que era como una decisión del Partido Liberal donde decía que la gente podía votar y opinar y crear leyes a través de una aplicación de teléfono. Hasta hay quienes dicen que en realidad esto es el fin de la democracia, porque ya va a ser una ficción la capacidad de elegir representantes, va a ser simplemente una cuestión de qué empresa controla qué aplicación y punto. ¿Qué análisis haces vos al respecto? Es un tema muy complicado y muy donde uno lo puede tachar de conspiranoico, pero vamos a intentar ser lo más objetivo y realista posible. Primeramente. Principalmente analizándolo desde el punto político, podemos ver cómo la vieja escuela, ya hemos hablado de las encuestas comunes, falla cada día peor. Cada día sale un resultado que básicamente es el que lo paga. Podemos ver caso de Argentina, caso de España, donde Vox no sacaba ningún escaño, de golpe ahora es la tercera fuerza. Caso de Estados Unidos, donde supuestamente Trump tenía el 1% de posibilidad de ganar a Hillary Clinton, y ahora mágicamente las mismas encuestas, pero en vez de Hillary es Joe Biden. O sea, ahí nos damos cuenta de que justamente los medios de comunicación convencionales justamente intentan utilizar estas encuestas armadas, obviamente, para intentar influir. Pero justamente acá es donde surge uno de los poderes más grandes ahora mismo, que es el tema de las redes sociales en sí. Porque antes vos te informabas solamente por la televisión, que era entonces que hacía el candidato o el presidente o cualquiera. Iba, le decía, che, mira, publicame esta etapa en el periódico y listo, o decís tal noticia en TNS, 5N, etcétera. Pero ahora es distinto porque ahora tenemos un Twitter, tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos TikTok, tenemos 200 redes sociales
y plataformas para hacer campaña. Entonces, a mí una encuesta no me sirve tanto. Primero que la gente me la va a mentir. Segundo que va a ser lo que yo pago. Y tercero que me sirve mucho más saber la información precisa y lo profundo que vos pensás, lo que vos justamente no me decís como ciudadano. Porque justamente vos como ciudadano no me vas a expresar todo, porque vos estás esperando, yo me tengo que ofrecer, yo como político, yo me tengo que vender, vamos a decirlo. Entonces, a mí, si yo sé vos que querés escuchar, muchísimo más fácil. Una encuesta no me sirve, me va a decir si me podés votar o no. Y después en una de ellas, en el cuarto oscuro, va a decir, no, no me gustó la boleta o la cara que tenéis y votás a otro. En cambio, con la Big Data vos podés justamente ir modificando las ideas, el pensamiento más profundo, con publicidades, con promociones, recomendando primero un comentario y después otro, por ejemplo, y demás cuestiones. Entonces yo creo que la política justamente va a virar a ese lado donde es un lugar muy peligroso para el ciudadano común y muy beneficioso para el político, justamente, porque el ciudadano común un montón de cosas no lo va a saber o va a pensar que no lo sabe el Estado o una empresa privada, porque hay que decirlo de frente también, la mayoría son empresas privadas que controlan la información y que después la venden a justamente diversos estados, de derecha y de izquierda, también hay que decirlo. Eh, entonces hay que tener muchísimo cuidado con todo esto y ver hasta qué punto llega porque no podemos llevar la democracia a un celular. Y eso es así. Por más vos sabés que yo tengo una postura distinta a la tuya de la democracia, yo un poco la defiendo en algún punto. Yo sé que vos sos más crítico, no me lo vas a negar. Entonces, justamente todas estas medidas, hablándolo eh, objetivamente, para la política sirven. Toda la Bien. Big Data para la política sirve. Vamos a hacerlo así de sencillo. Ahorras plata, tiempo y me das muchísimo más información de la que te puedo sacar en una campaña. Es más, la campaña de Bolsonaro es algo que yo toco siempre. Le hizo la mayoría justamente por redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, etcétera. No salió casi ningún medio de televisión y el loco ganó las elecciones. Ahí nos está diciendo que no solamente la gente está cambiando y y está dejando este centro de información que era antes la televisión, el diario, etcétera, y está virando los otros, sino que al virar al otro, le estás dando la oportunidad a la empresa y al político de justamente tener muchísima más información y saber por qué lado encararte y por qué lado no. Que una gente se informa con el teléfono. Nico, ¿qué hacemos con el fenómeno de las fake news? Vos sabés que yo personalmente las considero un método de hacer política. Será bueno o malo, pero es un método de hacer política. No voy a hacer una defensa moral de si es bueno o es malo. Es una forma de hacer política, algunos la cuestionarán, otros la avalan, y justamente hay que tener cuidado y hay que saber de dónde informarse. Es la mejor forma. Porque ¿cuál es el problema del más que la fake news en sí? Cuando hay una noticia verdad y te hacen creer justamente Instagram, Facebook, que te ha pasado a vos en la cuenta de Criterio Disidente, te lo ponen como información falsa. O en Facebook que te bajan las publicaciones de una. Porque tal página dice que es falso. Y cuando te pones a investigar, que hablamos con el chico, no me acuerdo el nombre, que te ayudó a administrar Criterio Disidente, no me acuerdo el nombre Pablo, del pibe, Pablo ese, Pérez. hablamos con Pablo justamente, y me contaba, vos sabés, Nico, que justamente la página esta que dice que es falso lo que yo publiqué, es una página que está ligada al diario El País de España, y a su vez esa chica que es la dueña, entre comillas, de este medio informativo independiente, trabaja en Podemos. Y entonces cuando nos empezamos a ver, ojo, que las fake news no son tan malas si nos ponemos a ver que están censurando información que es verdadera. Yo prefiero que existan 200.000 fake news y que estén también las 200.000 verdades, antes que haya 3 verdades y 3 fake news, porque censuran todo lo otro. Prefiero yo tener toda la información y saber distinguir como personas racional que somos todos los que estamos acá, y que cada uno vea si esto tiene sentido, si esto es verdad, si esto no es verdad, a que venga alguien, empresa privada o esto, a decirme, no, mira, esto es verdad y esto no. Es un mundo en el que ya estamos involucrados, la tecnología no va a volver atrás, va a seguir avanzando, entonces, ¿qué mejor que decirle que justamente la aprovechemos para el palo nuestro también? La aprovechemos para el palo nuestro. Conozco mucha gente
que hace muchísimas obras de bien con la Big Data. No puedo dar los nombres por cuestiones que me han pedido que no, pero conozco muchísima gente que mediante Twitter y toda la unión que logra hacer y entre cruzamiento de datos, logra solucionar y que la municipalidad ponga un foquito donde no estaba y los robos bajen un 10% con datos comprobados que tiene el tipo. Entonces justamente yo lo que invito es que primero obviamente tengamos cuidado de lo que ponemos, decimos y hacemos en las redes sociales porque todo va a quedar. Eso es principal. No digamos, no digamos todo lo que pensamos y todo lo que sentimos más que todo en las redes sociales porque en algún lado va a quedar y vamos a ayudar a alguien a que después nos manipule más fácilmente mediante un poder coercitivo seguramente. O Sí, sí, hegemónico, depende. Ya veremos eso en el tiempo. Y después lo otro es justamente aprovecharla para el palo nuestro también y que siga creciendo, porque ya sabemos que no va a volver atrás, lamentablemente. Y como mensaje, si me permitís, más amplio, que siempre lo hago en la radio, lo hice, en el video que hicimos con Fati, en el vivo que hicimos con Fati también, es que se animen. Todo el que piense distinto a todo esto, a toda la corrección política que hay, que se anime, que no tenga miedo. Haga música, juegue un videojuego y lo quiera streamear, se quiere hacer una página de memes, quiera analizar noticias, quiera escribir, quiera lo que les pinte, háganlo, muchachos, porque donde no lo hacemos nosotros, los va a hacer la izquierda y nos va a seguir ganando.